Si no me he tenido que levantar 50 veces mientras grababa este vídeo, no me he tenido que levantar ninguna. Entre que han llamado a la puerta, que he tenido que ir a buscar mi móvil, que se me ha acabado la batería de la cámara, que he tenido que ir a buscar otras cosas que se me habían olvidado para grabar. Pero de hoy no pasa a grabarlo. Bueno, antes de empezar el vídeo yo creo que debería enseñaros mi camiseta que pone Read with Pride, porque una vez que me siente no se va a ver y no quiero malgastar tan fabulosa camiseta. Hola a todos, soy Chris Granger y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Llevo pensando en hacer este vídeo, diría que semanas, pero yo creo que ya son meses. Como probablemente sabéis si me seguís en redes sociales, estaba estudiando el grado en estudios ingleses o filología inglesa y mi trabajo de fin de grado trató sobre la representación de personajes LGBT en la literatura juvenil en lengua inglesa. Con lo cual, ¿qué significa esto? Pues yo quiero hablar de este tema en el canal porque, para empezar, ha habido gente que me ha dicho en redes sociales que le parece interesante. Para seguir, a mí me parece muy interesante por decir el trabajo y me apetece compartir cosas que he aprendido con vosotros. Y para terminar, uno de los miembros del tribunal, que bueno, si queréis os haré un vídeo hablando sobre malas experiencias de la universidad, pero creo que no le gustó demasiado que hiciera este tema en concreto. Por una parte aprovechó para criticar mi nivel de inglés a pesar de ser una persona que nunca me había dado clases, es decir, se basó en un trabajo escrito compaginándolo con un trabajo a tiempo completo de 40 horas a la semana y una presentación de 10 minutos a la que no tengo claro si prestó mucha atención porque no me hizo ninguna pregunta. Entonces, bueno, pues como sospecho que parte de sus molestias son por hablar sobre el tema de representación de personajes LGBT, ya que esta persona me llegó a preguntar si pretendía que todos los libros de literatura juvenil tuvieran personajes del colectivo, o incluso me llegó a señalar que no podía pretender que todos los libros con personajes LGBT tuvieran un final feliz para ellos, porque no era realista. Luego este mismo señor me sugirió haber analizado Bajo la misma estrella, que como todos sabemos es una novela realista porque hay muchos niños que se están muriendo de cáncer pero tienen una medicación mágica que no existe en la realidad que hace que su cáncer esté suspendido y que se van por ahí besuqueando con otra gente en la casa de Ana Frank. Todos sabemos que eso es una novela mucho más realista. Pues bueno, aquí estamos. Ya que a este señor no le gustó mi TFG, yo he decidido que se lo quiero contar a todo el mundo. Antes de empezar, solo decir que si os vais a poner en plan homófobo y a soltar chorradas varias, o cualquier tipo de crítica sin fundamento, es decir, que me digáis que X novela de la que os voy a hablar nos gustó por un motivo razonable, me parece correcto. Que empecéis a atacar que si los homosexuales no sé qué, que si los transgéneros no sé cuánto, y que si todas esas sarta de gilipolleces que, lo siento, pero no, probablemente os bloquee, borre vuestro comentario. Yo vengo aquí a pasármelo bien y a hablar de cosas que me gustan. A escuchar ideologías o estupideces sin fundamento, pues para eso escucho al señor este de la universidad que encima me tenía que poner nota. Vamos a empezar por el principio. Yo había hablado con la que fue mi tutora, que seguiré diciendo por los restos que es una de las mejores profesoras de literatura, si no la mejor que he tenido a lo largo de mi vida académica, que es muy larga, y no tenía muy claro al principio de qué hacer el trabajo. Solo sabía que quería que fuera algo relacionado con una asignatura que yo tuve que se llamaba Perspectivas de género en las literaturas en lengua inglesa, porque era algo que a mí me atraía. Por otra parte, también en cierto punto, mirando un poco pues las ramas que estudia esta profesora, que fue mi tutora al final, descubrí que ella tiene, o bueno, yo creo que ya nos lo había comentado alguna vez en clase, que ella investigaba literatura infantil y juvenil. Entonces a mí se me encendió la bombilla y yo dije, jolín, pues estudiar algo de esta asignatura centrándonos en la literatura juvenil, que es una cosa que a mí me gusta leer. Ella me hizo distintas sugerencias y no tengo muy claro en qué momento, yo sé que fue en 2017 o por ahí, sí, hace 4 años, no recuerdo si fue en el Erasmus, si fue por alguna lectura que yo hice. Creo que igual vino influenciada por un proyecto que yo empecé en este canal justo antes de dejar de subir vídeos de forma regular, que os dejaré por alguna parte. Y entonces yo le propuse este tema, a ella le encantó y yo pues empecé a leerme libros que en realidad muchas veces ya los tenía pensado leer, como Simon vs. The Homo Sapiens Agenda o Love Simon o Con Amor Simon. En español todavía no tengo claro cuál es el título original antes de la película. Me leí todo lo que cayó en mis manos de ese tipo. Incluso tengo algunos que me compré con la excusa del TFG y no me he leído todavía, pero bueno. Y claro, eso estaba muy bien, pero el problema es que tú para hacer un TFG, o por lo menos como se hacen en mi facultad o en la rama de filología inglesa, yo necesitaba una base teórica contra la que contrastar las novelas que fuera a analizar, cosa que tiene lógica. Estaba perdidísima, porque claro, yo empecé a leer cosas de teoría queer, pero no me encajaban del todo,
Y al final os digo que me estaba volviendo loca hasta que, no recuerdo muy bien en qué momento, descubrí el siguiente manual. Este manual, que como veis pues está muy bien señalado, marcado, subrayado, etc., representando el arco iris en la literatura juvenil o una cosa así, lo traduciría. La base para mi TFG, no solamente para la parte teórica, sino también para descubrir algunas de las lecturas que haría más adelante, fue este manual, que no recuerdo, supongo que lo descubrí en la bibliografía de algún artículo académico, y se llama Representando el arco iris en la literatura juvenil, contenido LGBTQ+, desde 1969. Los autores se llaman Christine Jenkins y Michael Card. De todas maneras, todos los libros de los que hable os los dejaré en la descripción por si alguien tiene curiosidad. Yo la tendría, pero bueno. Y en este manual lo que hacen es que van recorriendo las distintas décadas desde 1969, que es cuando se publicó la primera novela incluyendo un personaje gay, en el caso de la literatura juvenil, hasta los 2000 y algo, no recuerdo exactamente, 2010, no sé si se diría así, la verdad, sí, tengo aquí el capítulo que habla de literatura juvenil desde el 2010. Y luego pues tienen también otras secciones donde se especializan en no ficción, cómic y novela gráfica, personajes transgénero, personajes bisexuales. Y la verdad es que me ha parecido una lectura muy interesante y me apetece investigar más sobre algunas de las novelas que salen aquí. Así que por eso es posible que intente reflotar un poquito ese amago de sección que hice hace pues 4 años cuando de repente dejé de subir contenido. La verdad es que con este manual he aprendido un montón de cosas. Una de las primeras partes de mi TFG era hacer un recorrido breve sobre la historia de la literatura juvenil y los personajes LGBT. De hecho, ahí, a través de este manual, aprendí que la primera novela juvenil en incluir un personaje gay era I'll Get There, It Better Be Worth the Trip, de John Donovan. No tengo muy claro, la verdad, ni cómo traduciría esto, ni siquiera si está traducida la novela al español. Soy consciente de que en la época que se publicó, en el año 69, pues en España este tipo de novelas no hubieran entrado ni de coña. Pero me sorprende que me parece que no está traducida a día de hoy, y la verdad es que a pesar de que tiene sus cosillas, que bueno, de eso ya os hablaré más tarde, es una novela interesante porque al final es la que abrió camino. Si no fuera por esta novela allá en el año 69, publicándose en Estados Unidos, pues muchas de las novelas de las que disfrutamos hoy, como Con Amor Simon, como Aristóteles y Dante, como un montón más, no llegarían a nuestras estanterías, porque esto fue el inicio. Al final ha sido un progreso y un crecimiento y un desarrollo. Yo reconozco que cuando leí esta novela por primera vez, pues no me gustó, me enfadé muchísimo con algunos personajes, porque el problema es que se trata, la homosexualidad aparece, pero no se trata de la mejor de las maneras. Pero vamos a lo mismo, si se hubiera tratado como se trata ahora, probablemente este libro no se hubiera podido publicar, y probablemente pues mucha gente se negaría a leerlo, porque a ver si van a convertir a sus hijos en... Por otra parte, la novela que se considera la primera en enseñar una relación entre chicas es que es Ruby, de Rosa Guy. El problema que tenemos con este libro es que es parte de una trilogía. Los otros 2 títulos de la trilogía no los recuerdo, porque ni siquiera los tengo ni los leí. Os dejaré los títulos por aquí. Supuestamente se pueden leer de forma independiente, pero bueno, en la novela anterior la protagonista, Ruby, tenía un novio que se llamaba Orlando. Aquí ella pues lo ha dejado con este chico y tiene una especie de amistad súper intensa y demás con otra chica, pero al final del todo de la novela ella pues lo han dejado y habla que va a llamar a su exnovio. Entonces como que da a entender que es una especie de fase, rito de pasaje, ya sabéis, estas cosas de que eso es antinatural, eso es solo curiosidad, eso es solo porque eres adolescente, bla 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 bla. De hecho, una de las autoras de la que os voy a hablar más adelante, ella misma lo dice, que a pesar de que se considere el primero, realmente no es una buena representación, porque no tienen conciencia gay, por así decirlo. Ella lo llamaba así, básicamente hace referencia pues eso, a que no tienen conciencia de pertenecer al colectivo. Siguiendo un poco con la representación de parejas de chicas, tenemos Happy Endings Are All Alike, de Sandra Scopetone, y Hey Dolphins, de Deborah Hautig, o algo así, que lo leí en digital. Este es un poco lo mismo. Hay una relación entre 2 amigas que se llevan muy bien y parece que quieren estar todo el rato juntas, y una de ellas incluso pues está planteando si lo que siente es algo más, si la quiere besar, si no, pero es todo muy ambiguo y al final las cosas simplemente se ponen raras entre ellas y dejan de ser amigas. Con lo cual, ¿podemos decir que aquí hay una representación? Bueno, hay algo. Evidentemente, volviendo a lo mismo que dije antes, sin estas novelas no serían posible otras que vinieron después, como una de la que tengo muchas ganas de hablaros, pero
hay cosillas a mejorar, muchas cosillas a mejorar. Después, este otro es mejor en cuanto a que las dos protagonistas se quieren, sienten atracción, de hecho se acuestan juntas, parece que está todo mucho mejor representado, pero, spoiler alert, silenciar este vídeo hasta que yo desaparezca este cartelillo que os dejaré, una de las chicas es atacada y violada. Claro, esto tampoco es una buena representación. Si me estás diciendo que para enseñar a dos chicas que se quieren y se atraen la una a la otra y que quieren pasar el resto de su vida juntas, tienes que apalear y violar a una, pues no sé yo qué decirte. A partir de aquí hay una serie de tendencias. Por ejemplo, cada vez que en los años 70 en la literatura juvenil aparecía un personaje homosexual, básicamente se encajaba o se introducía o se categorizaba como literatura social o literatura de problemas sociales. Las típicas novelas de una chica se acuesta con su novio y se queda embarazada, un chico se da las drogas. Pues de todos esos creadores tenemos Mi hijo me ha salido homosexual. Un poquito feo, ¿no? En la década de los 80 se pasa a tratar un poquito el tema de otros personajes homosexuales, por ejemplo, hermanos, profesores, también se empieza a introducir el tema del VIH, que es una pena porque mi trabajo era muy limitado, pero ahora que me estoy viendo posts quiero leerme más sobre cómo se ha tratado este tema, así que si lo hago, supongo que en un futuro os hable de ello. Bueno, si os interesa me lo dejáis en comentarios. Y luego en los años 90 sí que parece que empezó a haber un poquito más de variedad en cuanto a personajes y demás. Lo que os habrá llamado la atención, supongo, es que solamente os he hablado de personajes gays y lesbianas. Es decir, la G y la L, pero quedan muchas más letras en el colectivo. Pues sí, una de las grandes sorpresas que yo me llevé cuando estaba elaborando este trabajo y estaba leyendo este manual es que durante todos estos años únicamente se veían representadas estas orientaciones sexuales e identidades de género simplemente personas cis, porque no fue hasta el año 1997, recordemos que la primera novela de la que os he hablado se ha publicado en 1969, pues no fue hasta el año 1997 que M.E.K., creo que se llamaba, publicó Hello I Lied y es la primera novela juvenil que enseña un personaje bisexual. No os puedo contar mucho de esta novela porque no me la he leído. Personalmente me hubiera gustado analizar más identidades y orientaciones en este trabajo, pero al final un trabajo de fin de grado es lo que es y da para lo que da, así que me tuve que restringir mucho. Pero sí que es una de las cosas que me ha quedado en pendientes, es leer esa novela. Y más fuerte todavía, la primera novela con un personaje transgénero, al menos en el ámbito juvenil, no se publicó hasta 2004. Que bueno, la novela en cuestión es Luna de Julian Peterson, pero es que 2004, o sea, que es el otro día, que es un año en el que yo tengo conciencia de hacer cosas con mi vida, que yo tenía 15 años. Entonces, por este tipo de cosas me parece muy importante el hecho de que se publiquen novelas como las que estoy hablando, bueno, a pesar de que ahora os he hablado de algunas que, vistas con la visión de hoy en día, la representación que hacen, hay muchas cosas criticables, pero me parece tan importante el hecho de que haya referentes y de que pensar que unas generaciones no tan lejanas no tenían ningún referente, al menos en la literatura juvenil, es que de verdad no os hacéis una idea de cómo me he dejado estos datos y no soy la única. A la gente que, porque sí, soy esa persona friki que yo le he ido hablando a todo el mundo de mi trabajo y le he contado las cosas que iba aprendiendo. Incluso mi tutora le sorprendió porque es que 2004 es hace nada, hace 17 años. Después sí que es verdad que en estas últimas décadas ha aumentado el número de libros con personajes del colectivo, han aumentado incluso las identidades y orientaciones, es decir, ahora tenemos personajes asexuales, como es el caso de Loveless, que todavía no me lo he leído, o Sin amor, de Alice Oseman. Entonces quiero pensar que poco a poco se va mejorando y van habiendo más representación de más orientaciones e identidades. De todas maneras, una vez más, yo me voy a centrar en lo que yo analicé. Yo al final, por desgracia, tuve que restringir un poquito mi campo de estudio y me tuve que centrar únicamente en personajes homosexuales, a pesar de que yo por mí seguiría investigando sobre esto. Además del manual que os enseñé antes, otra de las fuentes principales para hacer este trabajo, de hecho mi base teórica es prácticamente sacada de este artículo, cogí un capítulo, más que un artículo, de un libro que se llama Queer Words, Queer Images. El capítulo en cuestión se llama Un retrato del adolescente como un joven gay, o A Portrait of the Adolescent as a Young Gay, que está escrito por un señor que se llama Kirk Fuos, si no recuerdo mal. Del nombre no os fiéis del todo porque no lo tengo aquí, pero os dejaré todas las referencias abajo una vez más.
Este señor lo que había hecho en el año 94 es coger e intentar analizar lo que él llama como estrategias políticas a la hora de representar a estos personajes. Y a mí esas estrategias o esas perspectivas, como yo las llamé, en mi trabajo me parecieron muy interesantes porque él lo que hace es analizar cómo se representan estos personajes, pero no es algo tan sencillo como ¿hay algún gay? ¿Alguna lesbiana? ¿Algún transgénero? ¿Algún bisexual? ¿Algún no binario? No. Es mucho más completo que eso. Este señor lo que hizo, y me lo he apuntado porque he traducido los nombres de esas perspectivas, este señor lo que hizo fue utilizar 4 variables o perspectivas. La primera la llamaba presencia o ausencia, es decir, más allá de ver si tenemos esos personajes pertenecientes al colectivo, lo que él analizaba era, demuestra que son parte del colectivo. En este caso recordemos que hablamos más bien de orientación sexual y no identidad de género. Es decir, en el caso de las parejas protagonistas de los libros que yo analicé, se cogen de la mano, se dan abrazos, tienen algún tipo de muestra de afecto en público, porque hay, por ejemplo, casos de personajes que supuestamente son homosexuales, pero en ningún momento ves ningún tipo de muestra al respecto, ni se habla de ello. Sí, J.K. Rowling, te estoy hablando a ti. Otra de las cosas que también se analizan es quién cuenta la historia, porque no es lo mismo ver a un personaje perteneciente al colectivo a través de los ojos de un personaje cis-hetero que no sabe de qué va la vaina, a verlo y percibirlo y saber cómo se está sintiendo este personaje del colectivo. Lo siguiente es lo que él llama containment, que sería algo así como contención o moderación, supongo. Me ha costado traducir esta variable, pero os voy a explicar un poquito lo que es, a ver si vosotros decidís qué término le viene mejor. Hay algunas novelas, como la primera que os enseñé, esta, que si bien es verdad que presenta un personaje homosexual, pasa un poquito como la que os conté antes con las 2 chicas, que no tiene conciencia de pertenecer al colectivo. En este caso, él se ha besado con uno de sus amigos, pero él dice, no, o sea, a ver, aunque nos hayamos besado, no somos unos mariquitas de estos, ¿sabes? Palabras del chico, yo no diría eso. ¿Cómo vamos a serlo? Entonces lo ve como una cosa es que tú te beses con una persona de tu mismo género y otra cosa es que tú seas homosexual. Y esto es un poco lo mismo. Hay muchas novelas donde se presenta pues a 2 chicos o a 2 chicas besándose, pero para ellos no es ninguna identidad, no es una parte de su personalidad, no es una cualidad suya, simplemente es una cosa que han hecho, pero no significa nada, a ver, no nos confundamos. Eso es lo que él analiza en este aspecto. Y el último, aunque hay otro más, pero no es tanto relacionado con personajes, el último analiza lo que llama final feliz o conclusión o como queréis llamarlo, que básicamente es un poco lo que os decía antes. Tenemos unos personajes que han crecido, se aceptan a sí mismos y van a tener una buena vida, más allá de que les puedan suceder cosas malas como a todo hijo de vecino o como a todo hijo de vecino en la novela en cuestión. Porque este debate lo he tenido con algún amigo que le gusta escribir y me decía, claro, pero ¿qué significa eso? ¿Que si yo pongo un personaje del colectivo no lo puedo matar? A ver, no lo digo así, iba con un contexto. A lo que nos referimos es, si tú tienes un personaje del colectivo en medio de una guerra mágica o en medio de una guerra no mágica o en un desastre natural y se muere, mientras se muera por eso, no hay problema. Pero lo que no puedes hacer es, como en la novela que os mencioné antes, tener un personaje homosexual que simplemente acaba apaleado, asesinado, se acaba suicidando o simplemente acaba marginado por ser quien es. Pueden pasarle cosas malas a ese personaje, pero que no sea por su identidad de género o por su orientación sexual. Entonces eso sería lo que mide esta perspectiva. Y la última parte, que yo esa bendita sea mi tutora, se llamaba trascendencia. Originalmente este señor Fuos lo que analizaba era el recibimiento o la reacción que tuvieron los críticos y las personas que hicieron reseñas de estos libros en su momento. Porque a veces también podía pasar el clásico de la prensa de ¡ay, mira qué monas, que va esas amigas que van de la mano! No son amigas, señor, son novias. Pues podía pasar muy a menudo que tuvieras 2 personajes que claramente estaban o en una relación o sentían algo el uno por el otro, pero los críticos o las personas que reseñaban esos libros pues ignorasen por completo todo ese contenido homosexual o del colectivo o como lo queráis llamar. Entonces esas son las 4 cosillas que analizaba este señor. Yo, como os he dicho, un poco orientada por mi tutora, porque le decía, es que ¿cómo mido esto? Esto es una chava, me tengo que poner a buscar reseñas y encima algunos libros son de hace tiempo, con lo cual no sé yo si estarán digitalizadas. Y ella le dio la risa y al final decidimos que lo que iba a hacer con esta variable era cambiarla un poquito. Y yo lo que hice fue mirar la trascendencia más bien en cultura popular. Es decir, si tienen series o películas, como pasa con Love, Simon, que es una de las novelas que analicé,
si ha tenido adaptaciones de obras de teatro, si han tenido algún tipo de, pues, momento chungo. Por ejemplo, Annie en mis pensamientos o Annie on my mind en los 90 llegó a haber quemas de libros, que es como, tío, en los 90, pues sí, ha habido ese tipo de cosas, es un poco lo que intenté mirar. También si había fanfictions en las típicas páginas de fanfics, en fanfiction.net, o si había muchas reseñas tanto en Blogger como en YouTube, ese tipo de cosas miré un poquito, lo que pude para darle una idea a la persona leyendo el trabajo que no tiene ni idea de cómo funcionan esas cosas, y en resumen esa es la base teórica que yo utilicé. Espero que no se os haya hecho muy largo. Y después de eso elegí 3 libros, 3 porque es el número que mi tutora me puso, me dijo que no más de 3, personalmente me hubiera gustado analizar más, pero también una vez más entiendo que un trabajo de fin de grado es lo que es. Antes de empezar a enseñaros los libros que analicé, me gustaría hacer un par de puntualizaciones. Lo primero es que, como ya os dije antes, los libros son de personajes homosexuales. No he podido incluir ni bisexuales, ni de asexualidad, ni de transgénero, ni nada de esto. No he podido incluir nada más porque el trabajo es lo que es. Son solo 3, un poquito pues por lo mismo, por tema de extensión. De todas maneras, el problema que tuve es que yo tenía claro que a la hora de elegir los libros que quería analizar, quería que los protagonistas fueran homosexuales, no quería que fueran personajes secundarios, también quería que tuvieran una representación positiva, y eso en determinadas décadas hizo que entre que quería que fueran protagonistas y que fuera una representación positiva fuera más complicado. Y mis elegidos fueron los siguientes. Vamos a ir por orden de publicación. Annie on my mind, o Annie en mis pensamientos, que es un libro publicado en 1982 por Nancy Garden, que ha sido, yo creo que mi mayor alegría lectora, en el sentido del probablemente este libro no hubiera llegado a mis manos si no fuera a través de mi trabajo de fin de grado, a pesar de que yo creo que ya lo tenía en el Kindle y ya había oído hablar de él en alguna ocasión, pero de verdad no os hacéis una idea de lo feliz que me ha hecho leer esta novela, porque es una adelantadísima a su tiempo. Y bueno, como veis la tengo llenas de post-it de citas que quería meter y demás. La verdad es que me encantó y precisamente por ello os hablaré de él en otro vídeo. Después de eso tenemos Boy Meets Boy o Chico conoce chico de David Levithan del año 2003, nada original entre comillas. Os creáis o no, nunca me había leído nada de David Levithan, es el primer libro suyo que me leo y la verdad es que me gustó. También quiero hacer una reseña, sé que llego muy tarde, pero bueno, me gustaría pues comentarlo un poquito para compartir con vosotros la chicha que yo le he ido sacando a lo largo de este trabajo, que como veis pues esto un poco lo mismo, tengo un montón de posits y cosas por aquí por dentro porque pues necesitaba saber en qué parte estaba cada frase y todas esas cosas. Y la última novela que analicé es Simon vs. The Homo Sapiens Allenda, o en español no tengo muy claro si es Simon vs. The Homo Sapiens Allenda o Con amor Simon o cómo se llama en español, porque no sé si tenía otro título antes de la película, pero bueno, sabéis de cuál os hablo. Y nada, pues aquí un poco lo mismo, lo tengo todo marcadote. Este libro no fue una sorpresa en cuanto a que ya me lo había leído antes del TFG, de hecho no sé si me lo había leído 1 o 2 veces. Lo releí porque me acordaba de cosas, pero claro, para buscar las citas y demás pues es más fácil si lo tienes bastante más fresquito. Y también aproveché la ocasión para leerme el resto de los del Simonverse, por lo menos los escritos por esta mujer. He aprendido un montón sobre ello, también como excusa de esto me he comprado la película en DVD, me la he vuelto a ver, me he visto la primera temporada entera de Los Simon, la segunda se ha estrenado hace poco, entonces todavía no he podido, pero vamos, que es otro libro del que creo que también os voy a hablar en otro vídeo. Incluso, no sé si os interesará, esto como siempre me lo decís en comentarios, me he planteado la opción de si queréis hacer una lectura conjunta. Nunca he organizado una lectura conjunta, por eso pregunto, porque es como igual os digo, hacemos una, y no le interesa a nadie, y es como, pues bueno, yo si no hago el vídeo yo os hablo de ello, y si algún día os apetece lo veis. Como he visto que hay muchas personas a las que les ofende que se hable de personajes LGBT, tanto en literatura juvenil como en la vida real, he decidido que hacer este vídeo no era suficiente. Y bueno, pues el otro día, cuando pasé por mi librería de confianza, decidí comprar un ejemplar de Annie en mis pensamientos, Chico conoce a chico y Con amor Simon. Quería que no fuera la portada de la película, pero debe ser que ya no hacen otra. Y creo que los voy a sortear, porque yo ya los tengo en inglés y ya me los he leído, así que mi propuesta es que los que estéis interesados en ganar uno de estos ejemplares, que estéis suscritos al canal, a ver, si no lo estabais, hacerlo, no cuesta tanto, es darle a suscribir, pues me dejéis un comentario, no solamente diciéndome cuál de todos estos libros os gustaría, sino
¿Cuál es vuestro personaje LGBTQ+ favorito de literatura, diría juvenil, pero bueno, si hay alguno que os encante que no esté en literatura juvenil, me vale también. Quiero saber qué libros o qué personajes os han marcado y os parecen referentes que son necesarios a pesar de que haya gente que no entienda lo necesarios que son los referentes. Porque claro, hombre cis hetero blanco, madre mía, un referente, ¿dónde? Dicho todo esto, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os animéis a comentar y os apetezca la idea del sorteo, espero que os guste esta nueva etapa o lo que sea, con muchos vídeos sobre mi TFG, y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero vuestros comentarios, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido interesante, y nada, si os ha gustado podéis darle a me gusta, podéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho, podéis compartirlo con vuestros amigos si creéis que les puede parecer interesante y que quizás les interese alguno de los libros que se están sorteando. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!